Bueno, pasemos ahora a la parte de los diagramas. Vamos a ver los diagramas. Bueno, esta es la forma en la que tienen que presentar los diagramas, ¿bien? Por ahí así ya lo ven, por lo menos hecho a mano, es más o menos el formato que tienen que tener. ¿Está? Tenemos diagrama de esfuerzos normales, diagrama de corte. Muy importante para los diagramas es poner las escalas. En este caso, escalas de longitud y escala de fuerza para el diagrama normal y escala de fuerza para el diagrama de corte. ¿Bien? Escala de longitud se representan cuántos metros por centímetro. ¿Bien? Y escala de fuerza, cuántos kilonewton por centímetro. ¿Está? Entonces acá estas son las escalas que he escogido para hacer el diagrama normal. ¿Bien? Bueno, en la estructura, en mi estructura, bueno, fíjense, acá un poco la novedad que tiene el esfuerzo normal es que tiene una variación que es lineal. ¿Bien? Fíjense, el esfuerzo normal y el de corte son, digamos, bastante similares en cómo se comportan, son fuerza los dos, nada más que uno está en el sentido, digamos, paralelo a la valla, que es normal, y el otro en el sentido perpendicular, que es el corte. ¿Bien? Entonces, fíjense, nosotros hemos calculado, en todos esos puntos hemos calculado los valores de los esfuerzos normales en este caso. ¿Mm? Y recuerden que el normal no es importante, o sea, si conserven, por ejemplo, yo en esta barra he dibujado los normales de compresión hacia arriba, ¿bien? Entonces conserven eso, que toda la barra esta, si bien esa barra tiene dos tramos de análisis, si a los de compresión lo han hecho para arriba, bueno, conserven eso, ¿bien? Entonces acá hemos puesto los valores en los extremos del tramo, ¿está? Dice, y en este caso la variación es lineal para el normal. ¿Por qué es lineal? Pues fíjense, la variación del corte era lineal cuando ustedes tienen una carga uniformemente distribuida. ¿Bien? ¿Está? Que es esta en este caso. Bueno, esta carga que está acá tiene una componente uniformemente distribuida, que es la que nosotros hemos descompuesto en un sentido longitudinal a la barra y en un sentido perpendicular a la barra. ¿Bien? El sentido longitudinal a la barra de la carga distribuida es la que produce esfuerzo normal en la barra. ¿Bien? Y como proviene de una carga uniformemente distribuida, entonces el normal, al igual que el corte, si uno hace la función, también tiene una variación lineal. ¿Está? Entonces uno cuando pone esos valores extremos que ha calculado del normal, lo que debe hacerlo es unirlo con una línea. ¿Por qué? Porque ese normal proviene de una carga uniformemente distribuida. Profe, Sí. eh, casi no se nota, pero entonces ese diagrama de esfuerzos normales tiene una inclinación así lineal, digamos, no es Claro, es constante. lineal. Sí, sí, sí. Es lineal. ¿Está? A ver, vamos a ver si podemos mejorar un poquito esto. No, lo que pasa es que del ángulo que se ve ahí Sí, a esa altura parece que es todo constante. está bien. Tampoco hay tanta variación, ¿bien? Pero sí hay. Fíjate que los valores también como calculado, también en la barra como que no hay, como para que uno note una gran variación. Fíjate que acá, en este punto, hemos calculado un valor que es 2,7. ¿Bien? Y en el otro punto, en el mismo tramo, tenemos el valor de ese de 1,04. Bien, entonces,
De 2,7 a 1,04 hay una variación chiquita. ¿Está? Entonces ahí hay una variación lineal. ¿Está? Claro, Después, normal, pega un salto. Pega un salto ahí, donde está el tensor. ¿Bien? sí. Bueno, y ahí el normal salta, por la fuerza esa que mete el tensor, salta a 6,76. ¿Bien? Y en la otra punta habíamos calculado un normal de 5,1. Bien, entonces de 6,76 a 5,1 hay una variación lineal. ¿Bien? Sí. Bueno, ahora en la parte esta, en la parte de arriba, en la parte horizontal, bueno, ahí ya no había una carga uniformemente distribuida, ¿está? Pero es una carga vertical, entonces esa no mete fuerza normal. Estoy con un poco de delay en la cámara. Ya vamos a acomodar cuando le saque el zoom. En el caso este, como máximo, la variación que puede tener la fuerza normal sería lineal, ¿verdad, profe? O también podría parecer cuadrática. Sí, podría ser, pero o sea, eso vendría, por ejemplo, de una carga uniformemente distribuida triangular o trapezoidal, ¿entendés? Que no sé si habrán en práctica. ¿Está? No, Pero no me es fijé. lo mismo, o sea, el normal y el corte se comportan igual con la variación, de acuerdo a lo que ya hemos estudiado, ¿bien? Entonces, bueno, le decía que en la parte superior del pórtico, ahí el normal era constante y vale 4,31, ¿bien? Y en la parte del voladizo no teníamos normal, vale 0, así como está indicado ahí. Después en la parte vertical también era todo constante, que era el valor de la reacción RBI, ¿está? Que es el 20,76, ¿bien? Y muy importante, fíjense, el tensor solamente tiene diagrama en el normal, que es el 10,31 ese de tracción. ¿Bien? ¿Está? Bueno, muy importante en estos diagramas rayarlo y ponerle signos así como están acá. Fíjense, el tracción tiene el signo más ahí, todos los otros son compresión, tienen signo menos. ¿Bien? ¿Hay que poner el valor, profe? Yo que he puesto para guiarme yo, no es necesario que tengan. Si los ponen, está bien, está, pero lo que sí no le puede faltar al diagrama es la escala. ¿Está? La escala es indispensable. Si no, no sé qué hay en el diagrama. Digamos, cada uno mide con la regla en el diagrama y multiplica por la escala y ya sabe cuál es el valor. ¿Y es necesario hacer el cambio de color para los esfuerzos positivos como No, negativos? no es necesario, porque con el signo ya es suficiente. ¿Bien? Ah, bien. ¿No? Bueno, pasemos ahora a este de acá, al corte, ¿bien? Bueno, en el corte, uno también coloca, digamos, acá el sentido, digamos, del corte, fíjense. Esta es una barra que nosotros, recuerden, lo hemos rebatido así. Bien, entonces los valores positivos los dibujamos hacia arriba y los negativos hacia abajo. Entonces ponemos en base a ese criterio todos los valores de corte que hemos calculado. Bien, y entonces acá después nos queda unir esto con líneas en este caso, porque este corte proviene de la carga uniformemente distribuida que tenemos aquí. Bien, acá pega un salto que es por la fuerza del tensor. Bien, en este caso sería la fuerza normal a la barra que le mete el tensor. Bien. Y acá el valor, y acá digamos el diagrama de corte cierra, está con el equilibrio de fuerza que tiene todo a la izquierda de la barra. Bien, es muy importante que en cada tramo, en cada segmento, digamos, continuo del pórtico,
el diagrama abre y cierra, bien, fíjense acá abre con la componente del normal de la reacción, baja acá esta por la fuerza puntual que mete el tensor, sigue lineal y cierra en este punto, bien, con el equilibrio de las fuerzas que tenemos hasta este lugar. ¿Está? Si uno calculara en ese punto la reacción interna, sería con eso con lo que estaría cerrando, con la componente esa perpendicular, bien, a la barra. ¿Está? Es muy importante en estos diagramas poner la flecha, ¿bien? ¿Está? La flecha en el sentido en que se producen esas cargas puntuales, ¿bien? Uno cuando pasábamos a la parte de arriba, en la parte de arriba, el corte provenía de ver a la izquierda todas las fuerzas verticales que teníamos y acá solamente teníamos la reacción. Entonces ese valor del corte es la reacción que está acá, positivo, por eso se dibuja hacia arriba, ¿bien? Y luego cuando hacíamos este descenso lineal que tenía, se debía a la carga distribuida que teníamos en este tramo. Bien, nos había dado un valor de menos 10,76. Está hacia abajo, por eso es negativo, bien. Y de esta parte de arriba, tenemos este 10, que era de la carga en el voladizo, bien. Uno cuando se para en este punto y mira a la derecha, tenemos el 10 de la carga del voladizo, bien. Fíjense, en esta parte, esta suma que está acá debería coincidir con la reacción que está acá. Cuando uno suma estos dos, este 10,76 y este 10, nos debería dar el valor de la reacción que tenemos acá. Que, a ver, yo no lo he verificado, pero debería dar eso. A ver, ¿dónde tengo el papel con la... Acá está. Ven, fíjense, ver que el valor de la reacción, fíjense que vale, RBI vale 20,76. ¿Bien? ¿Está? Acá tenemos constante entonces, porque no tenemos cargas en esta barra. Fíjense, acá era lineal, porque era la carga uniformemente distribuida. Acá es constante, porque no tenemos cargas en esta barra. ¿Bien? Y en esta barra vertical, fíjense, nosotros habíamos puesto nuestra convención de signo, era la de la derecha, que era esta convención rotada así. Bien, entonces, están los valores, en este caso, positivo. Los dibujamos, los dibujamos hacia arriba, bien, y los negativos los dibujamos hacia abajo, bien. Entonces acá tenemos 6, que es el valor de la carga de la reacción horizontal, ¿está? De ahí seguimos constante porque no tenemos ningún tipo de fuerza distribuida. Acá bajamos la carga del tensor total, bien, o sea, este 6 más el 4,3 que hemos obtenido el corte en el otro lado, en total nos tiene que dar la carga del tensor, bien. Que sí, está bien, porque la carga del tensor era 10,3, debería dar así, ¿bien? Y después seguimos constante porque no tenemos ningún tipo de carga y cerramos en este punto con el valor de corte que hemos calculado ahí, ¿bien? ¿Está? El diagrama de corte siempre es una lectura de la carga que tenemos en la estructura, ¿bien? Y pega saltos solamente en los lugares donde hay cargas puntuales aplicadas, ¿está? Bueno. Finalmente tenemos el diagrama de momento flector. Vamos a ver. Bueno, el diagrama de momento flector, recuerden, acá teníamos
En esta barra teníamos una carga uniformemente distribuida. Bien, y en esta otra barra teníamos una carga uniformemente distribuida. Bien, entonces las variaciones en estas dos barras son parábolas cuadráticas. Bien, en esta barra y en toda esta barra vertical no tenemos cargas lineales, perdón, o distribuidas. Bien, entonces la variación del momento flector allí tiene que ser lineal. Bien, en estos de acá, nosotros colocamos los valores extremos que tenemos de los valores del momento flector que hemos calculado y unimos con una línea. Bien, acá. Y ahí ya tenemos la variación. ¿Está? Bueno, esta parábola de acá se hace en base al método que ustedes utilizaron, el mismo método que utilizaron para el práctico de Vigas, que hay algunos videos ahí en el aula virtual para que lo puedan seguir. Bien, en base a los valores de los extremos, se une con una línea y se cuelga desde la mitad del valor de dos veces la flecha, que en este caso la flecha es F1, ¿bien? La flecha esa se calcula como Q por L al cuadrado dividido en 8. Q es la carga, la longitud del tramo este es 2 al cuadrado dividido en 8 da 3,5 kilonewton-metro. Bueno, ese es el valor que tiene que colgar dos veces desde acá, ¿bien? Eso, entonces acá tenemos flecha 1 y flecha 1. Bien, se cuelga dos veces. Y bueno, de ahí se sigue el método. Se trazan desde la segunda flecha, se trazan las tangentes extremas. A las tangentes extremas se las dividen en partes iguales y se comienzan a tirar estas líneas que son las tangentes intermedias. ¿Está? Bueno, acá hay un poco una complicación con esta parte de acá para obtener la flecha. Fíjense que yo acá he puesto un valor ahí medio enredado que es 1,38 por 1,8 al cuadrado dividido en 8. Bien, esa es la flecha en este caso para estas dos parábolas. ¿Está? ¿Cómo he llegado a ese valor? Fíjense una cosa. La flecha para este caso ¿está? Se calcula Q por L cuadrado sobre 8. ¿Bien? Fíjense que la carga esa está distribuida en toda la longitud de la barra, primero. Y la carga Q es perpendicular a la barra. ¿Está? Para uno poder aplicar esto. Q por L cuadrado sobre 8. ¿Bien? Nosotros acá, para poder aplicar esa formulita así como se les ha mencionado, tenemos que hacer algunos calculitos extras. ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos la carga, primero, no está aplicada en toda la longitud de la barra. Es una carga que está vertical. ¿Bien? Y tampoco esta carga está perpendicular a la barra, entonces la tenemos que descomponer. Entonces es como que antes de aplicar esa fórmula, tenemos que hacer esos dos procesos. Primero, aplicarla en toda la longitud de la barra. ¿Bien? Y segundo, tenemos que descomponer esa carga en la componente perpendicular a la barra. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Bueno, vamos a ver primero cómo haríamos para... Yo voy a dibujar solamente esa barra. Pues estamos trabajando con esa parte en particular. Tenemos la barra inclinada, ¿bien? Y nosotros queremos pasar de una carga que está así. Eso es muy importante. Fíjense siempre cómo está puesta la carga distribuida, ¿bien? Cómo está esquematizada en el dibujo. Entonces esa carga vale acá, no, valía 2. Bien, valía 2 kilonewton sobre metro. Y esta longitud acá son 3 metros y esta longitud acá son 2 metros. ¿Bien?
Entonces la idea es que nosotros queremos pasar una carga para poder aplicar esa formulita que esté así. Bien, que esté así, que esté aplicado primero en toda la longitud de la barra. Creo que apuntaba para la izquierda, profe, la carga es. Ah, sí, tienes razón. Bueno, a ver, lo corrijamos para que no se confunda. Gracias. Vamos a corregirlo. Entonces tenemos ahí, tenemos ahí, tenemos ahí. Así. Y queremos pasar una carga así. ¿Bien? Entonces acá tenemos 2 metros y acá tenemos 3 metros. ¿Bien? Entonces, para hacer ese pasaje, o sea, de esta carga, que vale, le llamemos Q, que vale 2 kilonewton sobre metro, a una carga que pongamos Q', que no conocemos, lo que tenemos que conseguir es que ambas distribuciones tengan la misma resultante. Es decir, que Q por 3 metros sea igual a Q' por esta longitud de acá. ¿Bien? Y esa longitud de ahí es la que hemos calculado en base a la... Bueno, acá en este caso la podríamos sacar con Pitágoras, ¿bien? Porque ahora esa carga pasa a estar aplicada en esta longitud. Bien, esa longitud se calcularía como la raíz cuadrada. Vamos a cortarla acá, que sería L. De 2 al cuadrado más, perdón, al cuadrado, más 3 al cuadrado. Entonces eso vale L. ¿Está? ¿Cuánto da eso? No sé si alguno está con la calculadora ahí. Si nos calculamos acá. ¿Es 2 al cuadrado, profe? Sí, 2 al cuadrado, me confundí. Da 3,6. Bueno, 3,6. Bueno, entonces la idea es entonces acá que vamos a hacer que esta carga que está aplicada en 3 metros, o sea, Q por 3, tenga la misma resultante que Q' por 3,6. ¿Bien? Entonces de acá despejamos Q'. ¿Está? Q' valdría Q por 3 dividido en 3,6. ¿Y eso cuánto da? A ver, tenemos 2 por 3 dividido en 3,6. Acá tenemos 1,66. ¿Está bien? Sí, profe. Kilonewton sobre metro. ¿Bien? Y ahora finalmente, una vez que nosotros tenemos esa Q', lo que tenemos que hacer es calcular esta carga. Fíjense que sigue siendo horizontal. Debemos calcular de esta carga que está ahora distribuida en toda la barra, su componente, en este caso, normal a la barra. Bien, la componente normal es la componente perpendicular a la barra es la que entra en esa formulita de Q por L cuadrado sobre 8. Bien, esa carga, recuerden, debe estar aplicada en toda la longitud de la barra y se considera la componente perpendicular a la barra. Bien. Y la componente perpendicular a la barra, si ustedes recuerdan el triangulito que habíamos hecho al comienzo, está ese triangulito, tenemos esta componente así, entonces
Esta es la componente que nos interesa. ¿Está? El ángulo alfa en ese caso estaba acá. ¿Está? Entonces, esta, que le vamos a llamar que es la que nos interesa, Q' perpendicular, ¿está? Esa Q' perpendicular se calcularía como la Q' por el seno de alfa. ¿Bien? ¿Está? ¿Y eso cuánto da? El ángulo alfa vale 50,31. ¿Bien? Entonces, es ese valor por el seno de radianes cadi 1,27, profe, o 1,28 si lo redondea, porque es ¿Cuánto? un coma. Sí, 1,277. 1,277. 77. Bueno, entonces este sería el valor con el que nosotros tenemos que introducir bien en la expresión. ¿Estamos? Fíjense acá. Bueno, habría que revisar, ¿no? Yo acá había calculado 1,38. Pero el procedimiento es ese, ¿bien? Entonces corrijamos acá 1,27. ¿Está? Sí, profe. Este valor de acá, entonces es el Q' perpendicular de esta hoja. ¿Bien? ¿Está? Recuerden que ese valor, ¿cómo surge? Primero la distribuimos a la carga en toda la barra y después nos quedamos con esta componente que es la perpendicular a la barra. Para distribuirla en toda la barra tenemos que hacer que ambas cargas tengan la misma resultante. ¿Bien? Entonces ahí tenemos primero Q' y después con trigonometría descomponemos la componente perpendicular. Esta componente es la que entra en la formulita. Bien, de Q por L cuadrado sobre 8. Entonces acá tenemos ese Q, que es una carga distribuida en toda la barra, perpendicular a la misma, la longitud de la barra, ¿bien? ¿Está? Fíjense, en este caso son dos parábolas, es una en esta parte y la otra en esta otra parte, entonces sería el 3,6 que me han dicho que tiene toda la barra dividido en 2, ahí está 1,8 al cuadrado dividido en 8. Bien, este valor habría que controlarlo, ¿está? Pero ese es el valor de la flecha, ¿está? Entonces uno acá pone el valor del momento acá que nos daba 0, el valor del momento en este punto, ¿está? Une estos dos valores con una línea y en la mitad de la longitud cuelga, en este caso, o sea, en la dirección de la carga distribuida, que es en este caso la carga perpendicular a la barra, ¿está? Cuelga dos veces el valor de la flecha y ya realiza todo el método en esta parte. ¿Bien? Y es lo mismo para esta otra parte. ¿Está? En este caso, una parábola que no se la nota mucho porque proviene de una carga muy chiquita. Bien, fíjense que esta carga acá era de 5 kN y esta carga es de 2. Bien. Pero en definitiva, el procedimiento para calcular la flecha sería esto: sería con una carga aplicada en toda la longitud y perpendicular a la barra. Bien.